CD4 es menos de 200. Si el paciente tiene 201, ya no es SIDA. ¿Ah? Y lo otro es enfermedades oportunistas. Cuando ya hagan clínica van a ver que hay varias enfermedades oportunistas, ¿no? Neumocistis, que ahora no es el caso. Entonces, cuando la persona tiene la presencia de una enfermedad oportunista, ese es SIDA. ¿Y por qué se le llama oportunista? Porque solo se presenta cuando el CD4 es menos de 200. Quiere decir que si alguien tuviera más de 200, no va a tener ninguna enfermedad oportunista. Entonces, esa es la definición de SIDA. Podemos decirle la enfermedad avanzada del VIH, pero en realidad, siendo así académicos, es paciente que tiene menos de 200 CD4 o infección oportunista. Muy bien, vamos con el siguiente punto. ¿Qué es la carga viral, jóvenes? Otra pregunta para todos. ¿Cuánto es el valor normal del CD4? ¿Qué es el CD4? Sebastián. Sí, doctora. El CD4 es un tipo de linfocito, un linfocito CD4 que está involucrada ¿Cuál en la linfocito? inmunidad, al linfocito T, que Ya, está muy bien. involucrada en la inmunidad celular, ¿no? Y bueno, Ujú, los valores normales que se tienen es de entre 500 y 1500 células por mililitro cúbico en sangre. ujú, muy bien. Y hay que terminar de dar la definición. En mayores de 5 años, ¿ya? Entonces, ese valor de 500, más de 500, es en mayores de 5 años. Quiere decir que si alguien tiene 4 años y uno le tiene CD4 en 500, está inmunodeficiente. Porque en los niños menores de 5 años el valor de CD4 va hasta 3600. Lo normal en ellos es 1500 a 3600. Entonces, si vemos un niño con CD4 en 500, está inmunodeprimido, ¿ya? Está con 1000 de CD4, está inmunodeprimido. Por su valor mínimo es 1500. Entonces, todo esto el adulto es diferente al niño. Muy bien, seguimos avanzando. A ver, ¿qué es periodo de ventana, jóvenes? A ver, alguien que no haya participado. Bueno, todos están participando. Vamos a ir en orden de las manitos. Edgar, ¿qué es el periodo de ventana para el VIH? Ya, el periodo de ventana va a ser esa fase en donde, donde nuestro cuerpo ya se infectó del virus, del VIH, pero todavía no ha empezado los síntomas del síndrome inmunológico, ¿no? O sea, esa deficiencia del sistema inmune. Ya, o sea, hasta que tengamos los síntomas. Eso sería periodo de incubación. Periodo de Antes incubación, sería hasta el momento donde ya estén los antígenos y donde ya puedan salir en las pruebas rápidas, como la prueba de ELISA y así. ya, ya. A ver, Anticuerpos. Diana, muy bien, Edgar, Diana Catrina. Doctora Dana, disculpe. Perdón, Dana. Primera- Esta primera etapa se considera por la replicación viral, porque es el momento donde digamos que es pobre en respuesta de los anticuerpos. A eso se le denomina periodo de ventana. Mm, no exactamente, ya. Frank Leonardo. Sí, doctora. Creo que en el informe mencionan, o sea, lo producen, o sea, lo mencionan la definición según el MINSA, pero yo creo que lo que podría rescatar es que vendría a ser ese lapso en el cual la persona, en el caso del VIH, se infecta y Mm, empieza ese lapso entre la infección y cuando la persona empieza a producir los anticuerpos necesarios, ¿no?, contra ese mismo virus, y esto es lo que se puede detectar en una prueba alrededor de entre 3 a 4 semanas aproximadamente. Así yo lo podría. ya, ya. Su compañero dice un tiempo. Muy bien. A ver, Flor de Janet. Flor. Sí, doctora. El periodo de ventana va a ser el periodo de tiempo que va a transcurrir entre la infección, o sea, el inicio de la infección por el virus del VIH, hasta el momento donde a través de las pruebas serológicas se empieza a detectar Ujú, las cantidades suficientes de anticuerpos para que esta sea una prueba reactiva. muy Y bien. como bien lo mencionó Leonardo, puede ir desde un periodo de ventana de 2 semanas hasta más días, hasta meses.
Ya, muy bien. A ver, Edgar, si puedes poner la parte donde están los periodos ventanas de acuerdo a la prueba. Creo que es la segunda imagen. Esa, ¿no? Esa. Ya, y tal vez, yo sí veo bien, pero de todas maneras, si puedes aumentar un poco más, perfecto. Ya, no, toda la ventana, no se puede, ¿no? Ya, pero ahí está bien. Aumentale un poquito más, un poquito más. Ya. Como estaban conversando, no, más, estás disminuyendo. Un poco más, ya, un poquito más, ya, ahí. Ya, el periodo de ventana, miren, es el momento en el cual no tenemos ninguna detección de ninguna prueba. Por eso se llama ventana. No hay forma por exámenes de poder confirmar, detectar, ¿no? Entonces el periodo en el cual se infecta, como dice su compañera, hasta que es detectado por alguna prueba. Y este periodo de ventana antes era 6 meses, ¿no? Porque solo disponíamos de anticuerpos. O porque no todos tenían la producción de anticuerpos a la misma velocidad y entonces por eso el periodo de ventana se le decía, bueno, pues un poco más, ¿no? Pero en realidad las pruebas son, ya son cada vez más, exactas, ¿no? Sensibles, mejor dicho. Entonces, miren, hay periodo de ventana, si utilizamos carga viral, 1 semana periodo de ventana. Si utilizamos el antígeno P24, 2 semanas, 10 días. A partir de los 10 días ya estamos detectando P24, ya 2 semanas. Y si utilizamos anticuerpos, entre las 3 a las 6 semanas o tal vez un poquito más o menos. Depende de qué anticuerpo utilizamos. Si utilizamos el IgM, más temprano, porque ese es a los 8 o 10 días ya están, ¿no? Pero en otras enfermedades, acá demora un poquito más. Y la IgG a los 30 días ya aparece, ¿no? Por eso miren, 30 días recién aparece la IgG. El periodo de ventana va a ser en el cual no detectamos nada, pero tiene el virus, ¿no? El tiempo en el que se infectó hasta que es detectado por una prueba. Cada vez tenemos mejores pruebas, ¿no? Pero nadie en la clínica, en la parte, digamos, operativa, usa carga viral para una prueba. ¿Por qué? Porque esa carga viral te cuesta como 1.000 soles o más, ¿no? Entonces, mientras que un ELISA estará 30 soles, ¿no? Entonces, siempre voy a ir con la prueba más disponible, más accesible, y ya después utilizaré las otras pruebas. Ese es el periodo ventana. Y periodo de incubación, como han mencionado, es desde que se infecta hasta que empiezan los síntomas, ¿no? Y eso puede durar más tiempo. Aquí tenemos más. Sí, Joskin. Sí, doctora. Bueno, quería participar sobre el periodo de ventana, pero justamente ya creo que ya queda mucho más claro también sobre eso. Sí, porque nos vamos a quedar con el tiempo. Ya. Gracias, Joskin. A ver, regresamos al dibujo anterior. Dibujo anterior de ya, este es la historia natural del virus, ¿ya? O sea, este gráfico se lo tienen que saber sí o sí, y es muy sencillo, ¿ya? Entonces vamos a mencionar, a ver, la curva normal, y aquí cada uno nos va a decir algo. A ver, David, estamos observando el gráfico, ¿ya? Y la rayita, la curva en rojo, a ver, es la carga viral. ¿Qué cosa estás observando en la carga viral? ¿Cómo se comporta? David. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, o sea, la carga viral, como están observando, tiene una curva. Al inicio, cuando alguien se contagia, ¿no? Te va a tener una curva, una gran elevación. Y ese periodo de gran elevación corresponde al síndrome retroviral agudo, porque hay tanta replicación que da síntomas en ese momento. La persona iba a tener el dolor de cabeza, ¿no? Los ganglios, el malestar, la cefalea, el rash.
Eso va a ser en este periodo. ¿Y qué coincide con una excesiva viremia? Pero luego baja como observan ahí, 3 a 6 semanas, 3 a 9, baja. Y está bien bajita hasta que después de años empieza a subir. ¿Por qué? Porque se está multiplicando, algo está pasando. Pero antes de eso vamos a ver un detalle. A ver, José Manuel, ¿cuáles son las unidades de la carga viral? Ahí está, podemos mencionarla. Buenas tardes, doctora. En la carga viral lo que va a medir es la copia de ARN por cada mililitro de sangre, de Y plasma. entonces ahí, ¿cuánto estamos viendo? A ver, en el punto más alto. Llega, bueno, ya al final en la muerte está entre No, 10,6. al inicio, al inicio. En 10,6, 10 elevado a la 6. ¿Ya eso cuánto es? 1 millón de copias de ARN por mililitro. ¿Y cuánto tendrá la persona? Ese es en 1 mililitro. ¿Y la persona cuánto tiene? En total. Un cálculo. Sería por eso más o menos como 5 por 10 a la mililitro. 5 por 10 a la 9. En un volumen de 5 Ahí litros de tienes, sangre. vamos a poner 10 a la 6, ¿ya? El de abajito, ¿ya? 10 a la 6. Por 5 litros, ¿cuánto sería? Sería 5 por 10 a la 9. 5 por 10 a la 9. ¿Cuánto es 5 por 10 a la 9? ¿5.000 millones? Ujú. Ya. Sí. Entonces, una persona que recién se contagia en 1 mililitro de sangre tiene 100.000, ¿cuánto es? 1 millón. 1 millón de virus en el retroviral agudo por 1 mililitro de sangre. Pero si hablamos que el hombre no tiene 1 mililitro, tiene 5 litros. Entonces estamos hablando 5.000, 50.000 millones de virus en todo el cuerpo. Solo en sangre, no estamos contando reservorios, nada, ¿no? Por eso es que en este periodo agudo es tanta la replicación. O sea, ¿por qué se replica? Porque ¿dónde se replica? Habíamos dicho en el linfocito TCD4, ¿no? Entonces ahora Nailen nos va a decir qué pasa con el CD4, cómo es la curva del CD4 en el gráfico. Sí, doctora. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Primero tenemos que tiene la infección primaria, que bueno, eso ya pasa cuando el VIH entra al cuerpo y lo que pasa es que aquí se replica ya de forma, se podría decir, masiva. Y bueno, como sabemos, este VIH lo que hace es atacar directamente a lo que son los linfocitos CD4. Y es por eso que en un inicio se puede decir que hay una caída abrupta de lo que es el recuento de los linfocitos CD4. Sin embargo, como vemos, justo en el momento en el que ya ocurre el síndrome de VIH agudo, eh, luego de ese síndrome hay como que una ligera elevación. Se puede decir que esto ocurre como una respuesta del mismo sistema inmune, como un ligero rebote o aumento del conteo ya de los CD4, porque, bueno, aquí lo que pasa es que temporalmente las células infectadas se reducen, ¿no? Por la misma respuesta del sistema inmune. Al mismo tiempo, también hay mayor movilización de lo que son las CD4. Sin embargo, esto es solo temporal, o sea, no dura tanto tiempo y ya luego de este ligero rebote ya hay una disminución sostenida hasta el final, ya prácticamente cuando ya ocurre el SIDA. Y ahí es ya donde el conteo es menor a 200. Ujú. Entonces, este gráfico, gracias, Nailen, miren, el CD4 al inicio, que 1.000, ¿no? Y pico, en esas primeras semanas cae. ¿Por qué cae? Porque ahí se está replicando, por eso hay se dispara la carga viral. Y luego se recupera el CD4, se recupera. Pero de ahí, como se sigue multiplicando el virus, va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que en 8 años recién cae por menos de 200, ¿no? Entonces ahí aparecen lo que vemos ahí, SIDA, ¿no? Todas las enfermedades que aparecen en menos de 200. Ya, este gráfico hay que recordarlo, es sencillito y nos dice mucho, ¿no? Bien, avanzamos. Entonces, ¿seguimos? Hay unos conceptos ahí, seguimos. Ujú. Ya, muy bien, ahora ya tenemos esto, ahora la pregunta es, ¿cuándo decimos que alguien tiene VIH? ¿No? ¿Cómo diagnosticamos? Y para eso vamos a aplicar este flujograma. A ver, Sebastián, ¿cuánto decimos que una persona, le decimos, usted tiene VIH?
Sí, doctora. Primero lo que tenemos que hacer es una prueba de tamizaje, que bueno, la preferida es la ELISA de tercera y cuarta generación, y primero se tienen que dar dos técnicas de tamizaje, ¿no? Y tienen que salir reactivos. Ya cuando se tiene el paciente que sale reactivo a esas pruebas de tamizaje, se pasa a la prueba confirmatoria. Aquí la preferida es el Western blot. Y si la prueba confirmatoria sale positiva, ahí podríamos afirmar que estamos ante una persona infectada con VIH. Ya. Bien, Sebastián. Pero Sebastián, en este flujograma, ¿ahí mencionan algo de la prueba confirmatoria? No, doctora, mencionan las dos pruebas de tamizaje primeras que se tienen que hacer. Así es. Entonces, el primer concepto que mencionaste está muy bien, ¿ya? Ya, ya no se utiliza mucho la confirmatoria, ¿no? Entonces, hace unos años sí hay que hacer la prueba de ELISA 2 veces y había que confirmar. Ahora ya cambió. Ahora necesitas 2 pruebas de metodologías distintas para decir que una persona está infectada con el VIH. Entonces, miren ahí el gráfico. Si se puede ver, si lo puedes aumentar más, este es del 2020. Parece que de repente, bueno, algunas cosas pueden haberse mejorado, cambiado. Entonces arriba dice, hago la primera prueba de tamizaje 1, que puede ser cualquier prueba, ¿ah? Cualquier prueba. ¿Qué pruebas? A ver, ¿qué pruebas conocen de tamizaje, de prueba de VIH en general? Mencionen todas las pruebas que... José Manuel, ya, a ver, José Manuel, ¿qué prueba conoces de VIH? La prueba de inmunocromatografía indirecta. Muy bien, la inmunocromatografía o prueba rápida. Muy bien, otra. Sigue, todas las que tenga. A ver, Flor de Janet, Flor, todas las pruebas que conozcas de VIH. Sí, doctora. La inmunofluorescencia indirecta, la ¿Mm? inmunoblot, está también las ELISAs de tercera y cuarta generación. Ya. También se nos menciona un Western blot y justo lo que había mencionado José Manuel de la inmunocromatografía de flujo lateral de tercera y cuarta generación. Ujú. Falta uno. Mm, Faltan dos en realidad. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ahí te están soplando ahí. Quimioluminiscencia. Aquí me Quimioluminiscencia. Y la otra el día, ¿ya? Entonces, esas son las pruebas bueno, ya, carga viral, pueden poner, ya. Ya, es que ahí están colocando como tamizaje, ya. Entonces, para decir a una persona que tiene VIH, tiene que hacer 2 pruebas de tamizaje de distinta generación. Es decir, un ELISA, digamos, de tercera y un ELISA de cuarta, ya son 2. Un ELISA y una quimioluminiscencia. Una prueba rápida o inmunocromatografía y un ELISA de tercera. Cualquiera de esas, 2. Entonces, si sale, ¿por qué? Porque la sensibilidad de la prueba, ¿cuánto es alguna idea de cuánto es la sensibilidad de la prueba de VIH? En general, ¿es igual para todos? ¿Cuánto es? O sea, sensibilidad es que si tú le haces la prueba sale positiva y ¿no? Te detecta esa enfermedad. Creo que la mayoría de doctoras van del 98-99%. Ya, muy bien, José Manuel. Es 99.97%. ¿Ya? O sea, posibilidad que se equivoque la prueba, 0.03. Y si yo le hago 2, la posibilidad de que se equivoque la primera te sale positiva, la segunda sale positiva. Y dice, no, es un error, vamos a confirmar. O sea, ¿cuánto es 0.03 por 0.03? 3 en 10.000, 3 en 1.000 personas, 1.000 por 1.000, 3 en 10.000. Más o menos, o sea, la posibilidad de que se equivoque con 2 pruebas es como decir 1 en 1.000.000. Y con 1, 3 en 10.000 personas, ¿no? Esa es la posibilidad que se equivoque. O sea, realmente cuando hacemos una prueba de ELISA ya es confirmatorio, pero no podemos pues confirmar, tenemos que hacer por lo menos la segunda, pero por fines académicos, pero en realidad con una, bien difícil que la segunda salga negativa, ¿ya? Eh, entonces, y las otras era que antiguamente se hacía eso, por eso que se llaman confirmatorias, ¿no? Western blot, LIA, RIPA, IFI, ¿no? Carga, pero en realidad puedes usar cualquiera de ellas
¿ya? Pero bueno, en el flujograma le están diciendo 2 de tamizaje. 2 de tamizaje. Entonces, con 2 ya confirmamos. Confirmamos, ¿ah? Con 2 ya confirmamos. Sin necesidad de poder confirmar después, ¿ya? Bien, seguimos. A ver, avanzamos. Avanzamos. Ya, ahora la prueba de lisa. La práctica se ha enfocado a hacer la prueba de lisa indirecta, ¿no? Porque hay varios tipos de lisa. Entonces, avanzamos un poquito. Creo que hay un esquema más abajo. Ah, sí, ahí. Ya, a ver, ahí lo tienen bien sencillito. ¿Quién nos puede decir? A ver, mejor vamos a ver un video, ¿ya? Y de ahí me van a decir, a ver, vamos a ver si les voy. ¿Me pasa el link, doctora, y lo comparto o cada uno lo ve por su cuenta? Sí. Si es que falla, te lo voy a compartir, ¿ya? Te lo comparto. Un segundo, te lo voy a compartir. Y si puedes, lo pones en el chat un ratito. Les voy a pasar 2, ¿ya? Porque los 2 son muy, muy prácticos, pero ya. Ya, Cleaner, te pasé. A ver si puedes pasar el que dice el leasing directo. No, no, no. Sí, para no confundir el leasing, aunque el otro está más fácil. Ya, el leasing directo para no confundir. El otro está más bonito, pero igual es igual. El leasing directo pasa. Este es el que dice. El que Pues, dice abajo ya, es el el leasing leasing directo de tercera generación. Este, ¿verdad? Y se está viendo ahorita. Sí. De tipo indirecto de tercera generación. Bien, comencemos hablando de algunos conceptos generales como es su estructura. Pues si vamos a hablar de una de las técnicas para diagnosticarlo, es necesario hablar de la estructura misma del virus. Esta técnica tiene como fundamento usar ciertos componentes del virus. En este ELISA indirecto de tercera generación vamos a detectar anticuerpos anti-HIV de tipo 1 como anti-HIV de tipo 2, que Dale son nada más y nada un menos ratito que los ahí, anticuerpos. un segundito. Ya. Miren, jóvenes, esta es la estructura del virus que tenemos que recordar, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que en la parte externa hay unas espículas, ¿no? Como unas barritas que salen, ¿no? Que son las glicoproteínas o glucoproteínas de superficie. ¿Por qué se llaman de superficie? Porque están en la superficie. ¿Por qué se llaman GP? Porque son glucoproteínas, ¿no? GP, glucoproteínas. Y esos números nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Vamos a tener el 120 y vamos a tener el 41. Pero ahí dice slash, ¿no? O sea, slash 36, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 2 virus. Ustedes saben que hay 2 virus, el VIH1 y VIH2. El 1 tiene el 41 y el VIH2 tiene el 36. Quiere decir que el VIH2 no tiene GP41, por si acaso, ¿ya? El VIH1 tiene 41. Si ustedes tienen un paciente con VIH2 y están buscando el 41, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces, si le aplican esa prueba, no va a salir, porque hemos aplicado prueba de VIH1. Hay pruebas para VIH1 y hay pruebas para VIH2. Luego tenemos abajo en el centro la P24, ¿ya? ¿Y dónde está la P24? ¿Qué cosa es la cáxide? A ver, jóvenes, todos han llevado microbiología. ¿Qué es la cáxide? ¿A qué le llamamos cáxide? ¿Qué es la cáxide? Dan. A ver, Joskin. ¿Qué es la cáxide? Bueno, la cápside vendría a ser una estructura proteica de la cual protege, por decirlo así, el material genético del virus. ¿Pero qué es? Bueno. Es la envoltura, es donde está el núcleo. Le protege, cubre. Cubre el ARN. Acá vemos el ARN y lo que está envolviendo al núcleo se llama cápside, ¿ya? La cápside.
Entonces, ¿qué proteína forma la cápside? Miren ahí, la P24. Quiere decir que si uno está detectando la P24, ¿qué está detectando? La cápside, ¿no? Entonces, cuando dice, vamos a hacer la prueba de P24, ¿qué cosa es eso? Estoy detectando la cápside, el núcleo del virus, ¿ya? Y si estoy detectando el GP120 o el GP41, estoy detectando esto. Ahora, ¿cuánto suma 41 más 120? ¿Cuánto suma eso? A ver, chicos, matemáticos. 161, doctor. Muy bien. Pero el virus no tiene 160. El virus tiene una glicoproteína que se llama 160. Ya no tiene 161. Entonces, para el virus, 41 más 120 es 160. ¿Ya? Entonces, hay 3 glicoproteínas que tenemos que recordar, así, recordar. Entonces, pregunta de examen probablemente. Uy, se pasó. Ya. Donde vamos a tener glicoproteína 120, glicoproteína 41, 120 y la suma 160, ¿ya? Entonces esos numeritos tenemos que recordar. Ya, entonces ya sabemos esto. Ahora sí, sigamos con, miren ahí cómo se ha unido el anticuerpo IgM y IgG. Y ahora sí, continúa con el video. Cuerpos IgM e IgG. La prueba de ELISA de tercera generación utiliza antígenos recombinantes del virus de tipo HIV-1 y del tipo HIV-2, que son antígenos sintéticos creados en laboratorio. Estos antígenos recombinantes, como el HIV de tipo 1, pertenecen a proteínas de membrana como la GP41 y proteínas de la nucleocápside del P24. Y el antígeno recombinante HIV de tipo 2 pertenece a proteínas también de superficie como es la GP36. Y bien, el material y los reactivos que dispondremos de esta prueba son una policubeta sensibilizada de 96 pocillos recubiertos con antígenos recombinantes de tipo HIV-1 y de tipo HIV-2. También tendremos el conjugado que contiene antígenos recombinantes unidos a peroxidasa, un revelador que contiene una solución de tetrametilbenzidina, como es conocida como la TMB, y peróxido de hidrógeno. Una solución de stopper que contiene ácido sulfúrico en una concentración de 2 normal, un buffer de lavado concentrado que contiene buffer salino con tensioactivo a una concentración de 25X, un control positivo de color naranja que contiene suero humano inactivado conteniendo anticuerpos anti-HIV de tipo 1 y de tipo 2, un control negativo que contiene suero humano no reactivo que está inactivado. Como primer escenario tenemos a que los pocillos de la policubeta están recubiertos con antígenos recombinantes sintéticos de los virus de tipo 1 y de tipo 2. Para determinar la presencia de anticuerpos anti-HIV en seres humanos, en primer lugar se han de conseguir las muestras de los pacientes de sangre correspondientes. En este caso, el de la izquierda es un portador del virus de la inmunodeficiencia humana con infección aguda, por lo tanto tiene tanto el anticuerpo vírico y el antígeno en sangre. Por otro lado, el paciente de la derecha no está infectado y no es portador del virus en sí. Cada suero se añade al pocillo y a continuación se ponen a incubar por un Ahí tiempo vamos un determinado y a ratito. temperatura determinada. Ya, entonces, miren, nos dice el video y en la guía también que tenemos una tabla, un soporte de 96 pocillos, ¿no? Quiere decir que es para 96 pacientes, ¿no? Cada pocillo es una prueba. Entonces acá tenemos un pocillo, uno de ellos, uno de los 96. Entonces todos los 96 pocillos van a tener en la base el antígeno pegado, pegado, ¿ya? Hemos puesto ahí el antígeno pegado. ¿Qué antígeno? Un antígeno del virus, no sabemos cuál. ¿Cuál antígeno del virus? No sabemos. De repente hay un GP120 o un GP41 o un P24, ¿no? No sabemos cuál, pero son varios antígenos del virus. ¿Qué tiene la persona que está con la infección? Anticuerpos, ¿no? Anticuerpos. Claro, la persona también tiene antígenos, por si acaso, ¿no? Porque si tiene el virus, tiene el antígeno. Y en su suero tiene antígenos y anticuerpos. Pero esta prueba, que es de tercera generación, está diseñada para detectar anticuerpos, ¿ya? Entonces voy a pegar mi reactivo de la prueba en la base, que es el antígeno. Y vamos a echar el suero del paciente, ¿no? Ya echaron el suero del paciente. Como tiene los anticuerpos, porque ha producido los anticuerpos por el virus dentro de esta persona, entonces esos anticuerpos están acá.
Esa persona que no tiene infección no va a producir los anticuerpos. Por lo tanto, cuando le pongo el suero al paciente, están los antígenos y están ahí libres, solamente eso. Ahora sí, continuamos. 37 grados centígrados. En caso de que los anticuerpos estén en la muestra, estos se unen específicamente a los antígenos sintéticos fijados en los pocillos previamente. Si esto ocurre tras la incubación correspondiente, se forman inmunocomplejos antígeno-anticuerpo que quedan inmovilizados al fondo del pocillo de la placa. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. Se realizan 5 lavados con el tampón adecuado según la instrucción de lavado de cada kit, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En este ELISA, el conjugado son antígenos recombinantes unidos covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. Cabe aclarar que el conjugado debe ser específico de algún otro epítopo de los anticuerpos anti-HIV buscados en la muestra. Entonces se añade el conjugado. Y tras el periodo de incubación en un tiempo correspondiente y a temperatura de 37 grados centígrados, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados del paso anterior. Si en la muestra no existían anticuerpos anti-HIV, el conjugado permanecerá libre en su totalidad como en la muestra del paciente sano de la derecha. Una vez terminada la incubación, se retirará el sobrenadante de los pocillos. Se realizan 5 lavados con el tampón adecuado y de esta forma se elimina todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los antígenos sintéticos iniciales, los anticuerpos anti-HIV procedentes de la muestra del paciente enfermo y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos formados. Si en la muestra no estaba el anticuerpo buscado como en la parte de la derecha, en la placa o los pocillos solo quedarán los antígenos unidos inicialmente a la misma. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas y o negativas, se utiliza una solución reveladora como la tetrametilbenzidina y peróxido de hidrógeno. Cuando la enzima del sustrato es la peroxidasa, el substrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD, que es la tetrametilbenzidina. Entonces se añade la solución reveladora a los pocillos. Durante la incubación, el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. Para detener la reacción, se añade ácido sulfúrico a una concentración de 2 normal a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se evidencia cuando el pocillo pasa de un color azul a color amarillo. Una vez paralizada la reacción, se puede hacer la lectura visual de los resultados, obteniendo con ello un resultado cualitativo, que indica si la muestra es positiva o negativa. Si se han realizado las diluciones de la muestra problema, el resultado puede ser semi-cuantitativo. Además, si se han incluido en el ensayo los controles o estándares correspondientes que permitan hacer una recta patrón, se puede en este caso realizar una lectura en el espectrofotómetro a una determinada longitud de onda, que generalmente es a 450 nanómetros para detectar los anticuerpos. Es decir, se puede Ahí calcular la nomás un ratito, concentración exacta de páralo. anticuerpos anti-HIV presentes en. Ya, entonces, una vez que salió eso que ahorita vamos a ver en el esquema de la guía, nosotros podemos tener el resultado colorimétrico, ¿no? Aquellos que cambiaron a amarillo, ¿no? Porque había el antígeno, el anticuerpo del paciente, le eché la peroxidasa, le eché el conjugado, le eché al final esta solución TMB va a reaccionar con la peroxidasa y lo va a volver amarillo. Entonces, colorimétricamente, ustedes pueden decir, todos los que salieron amarillos son positivos, ¿no? Detectaron el anticuerpo en el suero del paciente. Pero si yo quiero ser más fino, lo llevo a este aparatito que es el lector de absorbancia, y en este lector, entonces coloco la muestra, ¿no? Y me va a decir, tiene tanto, ¿no? Se lee a 450 nanómetros de onda. 450. Entonces, lo ponemos acá y nos va a decir si tiene más de uno es reactivo, o si tiene menos de uno es negativo, ¿no? Entonces ahí o lo vemos por color o lo vemos por absorbancia. Ya, continuamos. Sí, Linda. Edgar. Muestra. Y con esto hemos llegado al final de este video. Sí. Estaremos subiendo más información a nuestra página web Ya, en este es el ELISA indirecto, ¿ya? A ver, vamos a ir ahora a la guía, a ver qué dice la guía.
Hay el ELISA tipo sándwich, de captura también se le llama. Y a ver, vamos a ver qué en la guía avanzamos hasta el gráfico. Ya, ahí, el gráfico, eso, a ver. Ya, este es un poco diferente, ya, a ver. Entonces, esto es lo que vale para nosotros. Entonces, nosotros tenemos ahí que en el pocito, miren el pocito está un antígeno, ¿no? Hemos puesto, este es mi reactivo de la prueba. ¿Qué antígeno? No sabemos, ¿no? Y le hemos echado el suero del paciente. El suero del paciente, si tiene el virus, va a tener el anticuerpo. Ese anticuerpo reconoce a mi antígeno pegado en el pocillo y se une. Entonces ya tenemos el complejo primario, antígeno-anticuerpo, ¿ya? Segundo, le voy a poner un segundo anticuerpo, ¿ya? Y este segundo anticuerpo, o sea, va a ser el segundo anticuerpo, pero va a ser mi primer anticuerpo de la prueba, ¿ya? El segundo anticuerpo es un reactivo. Entonces, acá se llama anticuerpo secundario porque es el segundo. El primero es el anticuerpo del paciente, anticuerpo primario, conjugado con la enzima, ¿ya? En el gráfico allá no se mencionaba este anticuerpo, pero acá sí. Entonces, tenemos un segundo anticuerpo unido a la enzima. Y este anticuerpo solo se une a complejos inmunes. Es decir, no se va a unir anticuerpo solo, se va a unir al anticuerpo unido. Solo se une a complejos inmunes. Acuérdense cuando los autoanticuerpos, recuerdan, se unen a la fracción Fc, al segundo y tercer dominio de los anticuerpos unidos, ¿no? Siempre es así, ¿ya? Entonces ya tenemos mi autoanticuerpo. ¿Por qué se llama autoanticuerpo? Porque es anticuerpo que actúa sobre anticuerpo, pero complejo inmune. Entonces luego le voy a echar el sustrato, ¿no? El sustrato cromógeno, ¿no? Y ese, el TMB, y ese es el que se va a unir a esta peroxidasa, ¿no? Y entonces va a cambiar de color. Cambia de color y entonces lo detectamos, ¿no? Entonces acá menciona abajo, este es el anticuerpo del paciente, este es el anticuerpo, que dice anti-VIH, inmunoglobulina G, humano, conjugado con la peroxidasa de rábano picante. De ahí han sacado la peroxidasa. Ya. Este es el sustrato cromógeno, ¿no? Y este es el TMB que hace que aparezca el sustrato cromógeno. El TMB es el que se une a la peroxidasa y sale el sustrato cromógeno y se pone color amarillo. Ya. Este es el mecanismo de la ELISA indirecto. Ya, indirecto. Y este es lo que se ve. De tercera generación. Muy bien, así es como se va a ver. Transparente los negativos, ¿no? Algunos más intensidad, menos intensidad, pero basta que tenga ya un colorcito y ya es positivo. Ya, ahora sí avanzamos un poquito, a ver. Ahí dice algo de la absorbancia. Ah, ya, ahora vamos a ir a las pruebas inmunocromatográficas. Este diseño de la prueba inmunocromatográfica es igual para cualquier prueba, ¿ya? O sea, es para VIH o si desean para dengue, para malaria, para cualquier, ¿no? Una prueba rápida para embarazo. El mecanismo es el mismo, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién ha leído un poquito y nos dice acerca de cómo es esta prueba inmunocromatográfica? A ver, un voluntario, ¿qué hay ahí? José Manuel, muy bien. José Manuel, adelante. Está bien, doctora. Esta prueba inmunocromatográfica ya, va a servir, bueno, es una prueba también de tamizaje, ¿no? Y bueno, la principal característica es que es una prueba rápida, por decirlo así. Va a consistir en el depósito. Bueno, primero empezando por las partes, va a poner una zona de depósito, también la zona de conjugado. Después continúa con una membrana de nitrocelulosa, donde vamos a encontrar dos zonas, o dos líneas, ¿no? La línea de test y la línea de control, y finalmente la zona de adhesión. Entonces, la prueba que va a funcionar, que en la zona de depósito
va a correr el suero y este va a pasar también por la zona conjugada y finalmente en la zona, en la membrana nitrocelulosa es donde va a ocurrir la reacción, donde se va a colorear pues las líneas de test y la línea de control. Siempre tiene que estar coloreado la línea de control porque esta es independiente del suero. No, y en cambio la línea de test es para la detección de anticuerpos, perdón. Ya. A ver, Flor Janet. Sí, doctora. Con respecto a la inmunocromatografía, como bien explicó José Manuel, hay partes dentro de nuestra prueba. Voy a hablar más acerca del proceso sobre la inmunocromatografía. Este de acá es como el flujo lateral. ¿Por qué? Porque la muestra que se aplique va a ir dentro de la zona de muestra y va a ir corriendo hasta llegar a la zona de absorción. En este proceso de que va corriendo la muestra, en sí la inmunocromatografía, esta prueba, va a depender en realidad de lo que queremos analizar. Por ejemplo, si es de tercera generación, nosotros vamos a analizar si es que en nuestra muestra hay presencia de anticuerpos anticuerpos contra antígenos de VIH. Es por ello que en la tercera generación lo que va a suceder es que ponemos la muestra dentro de la zona de muestra y esta empieza a correr. En la zona conjugada vamos a encontrar este antígeno de VIH conjugado que en caso de que el paciente tenga anticuerpos contra el VIH, en esta zona va a haber una reacción. Va a seguir corriendo la muestra por capilaridad hasta llegar a la zona de línea de prueba y línea de control. A diferencia de la línea de control, la línea de prueba va a tener antígenos, antígenos en esta zona, cosa que cuando lleguen acá, si es que el paciente tiene anticuerpos contra el VIH, va a haber también una reacción y esta línea se va a colorear porque aquí hay un, em, estuve leyendo que hablaban de un oro coloidal y en el caso de la línea control, este sí o sí siempre se tiene que colorear porque a diferencia de la línea de prueba, en esta zona va a encontrarse un anticuerpo y este anticuerpo es un anticuerpo que el proveedor de la prueba lo coloca lo coloca y cuando llegue pues la muestra a esta zona también va a venir corriendo con los antígenos conjugados. Y en este caso, el antígeno conjugado con el anticuerpo colocado en la línea control va a reaccionar y sí o sí siempre se va a colorear. Y bueno, esta línea control siempre se pone alejado de la línea, de la zona de muestra para corroborar que se esté dando este flujo lateral. Y posteriormente, el excedente de nuestra muestra va a llegar a la zona de absorción, donde es que vamos a tener los excesos de la muestra, los buffers, otros anticuerpos que el paciente tenga dentro de nuestra muestra. Flor, estaba mi micrófono apagado, no me escuchabas. Ya. Ay, Muy perdón, bien, discúlpame. no te preocupes. Muy bien, a ver, entonces todos ya están en la capacidad de podernos decirnos qué hay en cada una de las líneas. A ver, jóvenes, ¿qué cosa hay en el test de línea? Así, puntual, ¿qué cosa hay? David Fernando, ¿qué hay en el test de línea?
¿Qué hay? ¿Qué hay? No, es, mm, pero ¿qué hay en el test de línea? El antígeno, ¿sí? Ya, muy bien, el antígeno. ¿Y qué hay en la línea de control? Sí, Sebas. doctora. Lo que hay en la línea de control va a tener anticuerpos anticonjugados. Por ejemplo, el anticuerpo anti-inmunoglobulina G de conejo puede ser. Ujú, Y siempre debe aparecer, ¿no? Porque va a indicar que el text funcionó correctamente. ujú, ya. ¿Conjugado o no conjugado? ¿Anticuerpo libre o anticuerpo conjugado? ¿Cómo es? El anticonjugado, de la línea de control. Anticuerpo libre, Ujú. anticuerpo libre, ¿ya? Que se va a unir al conjugado. Muy bien. A ver, ¿y dónde se encuentra el conjugado? ¿Dónde está el conjugado? ¿En qué parte? A ver la imagen. Flor de María, flor de Janet. Sí, doctora. ¿Dónde El es? conjugado se encuentra en la zona conjugada. En donde dice conjugated path, ahí es donde vamos a encontrar el antígeno conjugado. Muy bien. Gracias, Edgar. Entonces, Edgar nos está compartiendo una imagen, ¿ya? Lo mismo que dice en el otro, pero un poquito para ver cómo están corriendo. Entonces, nosotros vamos a tener una tira de nitrocelulosa, ¿ya? Entonces, ¿de qué material? Nitrocelulosa, ¿no? La misma tira que se utiliza para los Western Block, ¿ya? Entonces, acá miren una zona donde vamos a poner nuestra muestra y junto ahí, hay una zona donde está nuestro conjugado, ¿ya? Que el conjugado puede ser oro coloidal, ¿no? Que generalmente se utiliza, ¿no? Unido a un antígeno, unido a anticuerpo, dependiendo. Entonces, nosotros vamos a tener, cuando dejamos nuestra muestra de sangre, en ese momento ese líquido va a hacer que corra, ¿no? Por capilaridad, como han dicho, va a correr, va a ir. Y a la vez, el oro coloidal que está ahí, el conjugado, que está también esperando, porque ese ya está en la muestra, va a correr. La corrida, la aplicación del suero problema va a hacer que corra el conjugado, el oro coloidal. Y entonces, como dicen sus compañeros, la primera zona, vamos a tener antígenos, ¿no? Y que van a reseccionar al anticuerpo que ha venido, ¿ya? Entonces ahí ya decimos, reactivo. Test de línea, la línea de test, reactivo, la primera. Si la prueba esté bien, quiere decir que el conjugado está ahí esperando. Entonces también ha corrido y se ha unido a la línea de control. Entonces eso significa que mi prueba está viable. Pero si mi prueba está dañada, vencida, ya no hay conjugado, cuando yo aplico la muestra del paciente, corre, se pinta la línea del test y como no hay conjugado, porque es una prueba dañada, vieja, qué sé yo, vencida, no se forma la línea del test. Entonces solo se forma una. Entonces, ¿yo cómo sé que esa prueba esté bien? Cuando se Basta pinta que el no color, vean la línea del test, ¿no? Para decir que esa prueba no está bien. Entonces, no sé si se pintó por el paciente o pues se pintó porque está dañada la prueba. Entonces, tengo que ver la línea del control, de la línea de control siempre, siempre. Tiene que pintarse siempre. Quiere decir que si un paciente no tiene el virus, lo único que va a correr va a ser el conjugado, que se va a unir a la línea de control. Entonces, se va a unir al anticuerpo, que en este caso, miren, anticuerpo, en este ejercicio era de ratón, ¿no? Pero puedo utilizar anticuerpos de cabra, de otros. A ver, vamos a ver qué dice la guía. Pasamos a la guía. Edgar. Ahí dice, por ejemplo, ya, acá tenemos un dibujo, no lo había visto. Ya. Entonces, puedes aumentarlo, agrandarlo todo, hasta. Ya, muy bien. Entonces ahí nos dice la zona de la muestra, la zona del conjugado, ¿no? La línea del test, el anticuerpo que va a unirse al conjugado,
Y una zona para todo lo demás que también ha corrido por ahí que se es capturado. Conjugado es una unión de un antígeno con oro coloidal. Son antígenos del VIH, no nos dice qué antígeno, puede ser P24, ¿no? Con oro coloidal, puede ser GP120, no sabemos qué antígeno. Luego dice antígeno, la línea de test, y anticuerpo anti-VIH unido, ya, no nos dice de qué ejemplar es. Muy bien, entonces esto es lo que hay que recordar y es el concepto para todas las pruebas inmunocromatográficas. Lo único que le cambio va a ser el antígeno. Yo le puedo poner de toxoplasma, de malaria, de dengue, ¿no? Y ahí voy a detectar el anticuerpo. Continuamos, Edgar. Esto es con muestra agregada y el otro era sin muestra. Allá, a ver cómo es en muestra agregada. Ujú. Ahí vemos cómo recién va a correr, ¿no? Todavía en dirección. No ha corrido. A ver abajo, abajo es como corrió. Ah, no, es igualito. ¿Cuál es la diferencia? A ver, a la derecha, no, a la izquierda. Muy bien, David Fernando, adelante, te escuchamos. Ujú, 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 Empieza a correr. ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos más la guía. Ujú. Ya, entonces ahí tenemos los resultados inválidos, ¿no? Los válidos y los inválidos. A ver, miren todos los inválidos, ¿no? Entonces nos pueden poner en el examen, ¿no? De repente la línea, el segundo gráfico, ¿no? Que solo se pinta la línea de control. Y ese será Negativo. negativo, ¿no? Y el Negativo. otro es inválido porque la línea de control no está pintada. Así es, ¿no? Es válido, es válido. El último es el que es inválido, ¿no? Porque ese sí no está pintado. Muy bien, muy Doctor, bien. creo que ahí sería correcto decir que es reactivo o no reactivo. O ya no se usa, porque usted dijo al principio que ya pruebas confirmatorias no hay, y entonces ya mencionar así como positivo o negativo. Claro, acá es ya. A ver, el inválido no hay duda, porque obviamente la prueba no. Entonces, ¿por qué decimos positivo? Porque estamos reactivo es cuando tú haces una prueba y esa prueba ha reaccionado. Por ejemplo, la prueba de Lisa, ¿ya? Hemos hecho, ha reaccionado, ha habido varios procesos y ha reaccionado, ¿no? Ya. Eso es un reactivo, ¿ya? Es un reactivo. Prueba de Lisa reactiva, ¿no? RPR, hemaglutinación, BTRL, reactivo, ¿ya? Ha reaccionado. No sabemos si es positivo o no. Pero esta prueba, cuando ya es un valor que se le da, cuando se detecta una banda, eso me dice que la prueba es positiva. O sea, parece lo mismo de una prueba reactiva, no, que la prueba es positiva, porque la interpretación de la prueba es la detección de una banda, ¿ya? En el caso de las inmunocromatográficas, acá no decimos reactivo, acá decimos positivos. Y también cuando veamos Western blot, por ejemplo, Western blot, que ahorita lo vamos a ver, no decimos reactivo, decimos positivo, que estamos detectando bandas. Mm, ese término puede ser un poquito confuso. O sea, el reactivo es cuando has hecho procedimientos y te ha salido un resultado y todavía no sabes si la prueba es positiva o no es positiva.
necesitas una interpretación. Pero ya la prueba inmunocromatográfica solamente vas a tener detección de la banda y es positivo. No decimos reactivo. Ahí. ¿Ya? Entonces, para inmunocromatográficas vamos a utilizar positivo o negativo. Después ya le daremos la interpretación. A ver, avanza. Ya, acá nos dice, acá nos dicen reactivo, ¿no? A ver, vale lo que dice la guía. A ver. Dice, la prueba, está un poquito más a la lectura arriba. La lectura ahí. Así es Reactivo. que o sea, sí, doctora, creo que sí es reactivo, reactivo y no reactivo, pero la diferencia era de que justo aquí estos son inválidos porque no tienen la línea pintada con la línea control, o sea, esas pruebas son inválidas. Sí, Pero en sí creo que sí es reactivo y no reactivo. Sí, reactivo, no reactivo. Sí, pues, ya. Sí, ya avanzamos. Avanzamos abajo, avanzamos. De cuarta generación. Ya, cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia de, hemos visto tercera generación? ¿Cuándo sería cuarta generación? Bueno, A ver, Sebastián. Sí, doctor. Cuando además de poder detectar los anticuerpos anti-VIH, también podemos detectar los antígenos, específicamente el antígeno P24, de la proteína de cápside, ¿no? Muy bien. Entonces, toda prueba que detecte el antígeno 24 se convierte en una de cuarta generación. Quiere decir que tenemos pruebas, esta prueba se llama de flujo lateral, ¿ya? Inmunocromatográfica o de flujo lateral. Quiere decir que si tenemos una prueba inmunocromatográfica o prueba rápida con antígeno P24 ya es de cuarta generación. O sea, existen pruebas rápidas de tercera y de cuarta. Existen pruebas de ELISA de tercera y de cuarta, ¿ya? Entonces basta que detecte el antígeno P24 y ya le llamamos de cuarta generación. Los de tercera no detectan, no lo han incluido. La siguiente, avanza mejor dicho. Ya estas son las inválidas, ¿no? Reactivos, muy bien. Eso está claro, ¿no? La primera, por ejemplo, a ver acá, no válidos. Ya, todos esos son no válidos, ¿no? Inválidos, ¿no? Solo detectan, por ejemplo, ahí ninguna de ellas detecta la línea de control. Ya, pues ya están. Acá se detectó antígeno y anticuerpo, ¿no? Ya. Siguiente. Prueba confirmatoria. Ya, entonces hemos dicho, ¿por qué una prueba se le llama prueba confirmatoria y por qué se le llama tamizaje? ¿Por qué a una prueba le digo confirmatoria y otra tamizaje? A ver, jóvenes, una pregunta capciosa. Ya. Sebastián, adelante, Sebastián. Sí, doctora, podríamos decir porque a la prueba confirmatoria detectamos los antígenos específicos o podríamos detectar al virus en sí. Sería algo así. Pero en la prueba de tamizaje también detectas antígenos específicos. A ver, David Fernando. Mm, no, sí, pero no. A ver, alguien que nos diga por qué a una prueba se le llama confirmatoria. Se aplica para cualquier prueba, no solo para VIH, ¿no? A ver, miren, jóvenes. Sí, Flor, a ver, Flor, así concreto. ¿Por, por qué, Sí. por qué se dice prueba confirmatoria? Doctora, la prueba confirmatoria es porque se detectan particularmente de forma específica los antígenos de los cuales está compuesto el virus.
Y a diferencia de las pruebas de tamizaje, las pruebas de tamizaje buscan cribar a la población, en algunas usando pues anticuerpos o en otras usando antígenos que no sabemos qué antígeno es. Ya. Bueno, ya. En realidad, cuando uno dice que es una prueba de tamizaje, como menciona su compañera, no sabemos qué antígeno estamos usando. Es como que hubiéramos agarrado el virus, lo hemos machacado, hemos hecho un extracto, y qué antígeno está ahí, no sabemos. Entonces, salió positivo, sí, pero en una prueba de ELISA, de quimioluminiscencia, en una inmunolateral, bueno, ahí todavía podría ser, pero en esas pruebas no sabemos qué antígeno está detectando. Entonces, ¿cuál es el que ha detectado? No sabemos, pero sabemos que es del virus. Eso ocurre en las pruebas de tamizaje, screening o cribado. Mientras que las pruebas confirmatorias te dan el resultado y tú sí puedes decir, salió positivo porque tiene la banda GP120 y la banda GP41. O sea, no solamente dices que salió positivo, sino tú puedes mencionar qué antígenos, qué anticuerpo salió positivo. Si alguien hace un ELISA de cuarta generación, ¿cómo sabemos que la prueba salió positiva porque detectó el antígeno P24? No sabemos. Sabemos que está ahí, pero sabemos si fue positivo porque detectó el antígeno P24 o detectó el GP120, no sabemos. Entonces, la prueba de confirmatoria se llama eso porque detecta todas esas pruebas LIA, Western Blot, detectan a componentes así definidos. Y el Western Blot, y el IFIC, que también es una prueba confirmatoria, también es confirmatoria porque ves al virus, ves la forma del virus. A ver, entonces miren acá, auméntale un poquito más, ¿ya? Vamos a ver un Western Blot para VIH-1, porque hemos dicho que el Western Blot para VIH-2 es diferente. Miren ahí las bandas que tiene. Esas bandas, ¿cómo están organizadas? A ver, Fran Fernando, Doctora, Fran Leonardo, Patrick, Fran, dígame. muy bien. ¿Cómo están organizadas estas proteínas? ¿Qué observamos ahí? En la estructura del virus, En el Western Blot, ¿hay alguna particularidad? ¿Algo que nos llame la atención de ese Western Blot? ¿Cómo están organizadas las proteínas? ¿Alguien que nos quiera comentar al respecto? A ver qué observan. Ujú, 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 ujú. Muy bien. El Western Blot, muy bien, como dice David. El Western Blot, miren, se ha corrido el suero del paciente y se ha hecho pasar. Ustedes recuerdan cómo era la prueba de Western Blot, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había una electroforesis, ¿no? Se corría por un diferencial de cargas ¿no? Eso, unas cargas de un polo, ¿no? Había polo positivo, polo negativo, le ponía corriente y corría, ¿no? Y corría en un papel que te permite correr, que es un papel de nitrocelulosa, es papel el mismo de la prueba rápida. Entonces, en este papel, vamos a decir, arriba, ya, todos los sueros están arriba. Y entonces sometemos a la corrida, ¿no? Incubamos, y entonces por peso molecular va a correr, va a migrar. Los más pesados se van a quedar arriba.
¿Cuál es el más pesado? El GP120, 160 es el más pesado. Y luego a medida que van corriendo, los más rápidos, los más livianos corren más rápido, se alejan más. Entonces vamos a observar que, por ejemplo, miren, vamos a partir de abajo. P17 es el más chiquitito, más ligero, corrió más distante. Y luego vamos subiendo, 17, 24, 36, 40, 41 y así. Entonces, todas estas bandas representan glicoproteínas o proteínas ordenadas por su peso molecular. Entonces, cuando yo tenga un paciente, ya tengo, este es mi patrón. El patrón que está a la izquierda, derecha, es mi patrón base, ¿no? Entonces, yo tomo la muestra a un paciente, por ejemplo, el paciente B, digamos, al B, ¿ya? Entonces me salió esas dos bandas. Entonces yo lo comparo, a ver esta banda, ¿dónde está? Por peso molecular, ¿dónde está? La comparo con la otra y ¿qué digo? Que pintó el P24, ¿ya? Y arriba, ¿a qué banda pintó? A ver, está en la zona del 160, ya, 160. Miro la banda C, la tira C. Vamos a empezar de arriba, ¿ya? Entonces, arriba que tiene la 160, ¿no? Más abajo que está 120, también se ha pintado. Más abajo seguimos 68, ¿no? Se ha pintado la 55, muy bien, gracias, gracias Edgar. Se ha pintado la 41, la 40, la 34, la P34, la P24 y la P17. Miren, todas esas se ha pintado, ¿no? De un paciente, todo. O sea, tiene todas las bandas, ¿no? Y vamos a ver el primer paciente, ninguna banda se pintó, ¿no? Entonces acá tenemos tres casos. Entonces, vamos a ir a una tablita que es la interpretación de las bandas, que me va a decir ahora sí positivo. Acá yo no digo reactivo, acá yo digo positivo. Positivo, negativo. Entonces, ¿cómo interpreta estas bandas? A ver, jóvenes, ya sabemos cómo están ordenadas. Ahora, cuando digo que un Western blot es positivo, ¿no? Porque al paciente lo que le interesa es, ¿qué fue el Western blot? ¿Positivo, negativo? ¿Qué fue? A ver, voluntario. A ver, Sebastián. Sí, doctora, se dice que un Western blot, una prueba confirmatoria, es positiva cuando se da la presencia pintada, ¿no? De dos bandas de envolturas. Que, bueno, finalmente los blancos son el GP120, el GP160 y el GP41. Ujú, Claro. muy bien. Y eso, ese criterio, ¿de quién es, Sebastián? ¿Qué organismo? Porque cuando hay en realidad varias definiciones, ¿no? Hay uno de la OMS, hay otro del CDC. Ahí creo que les han dado algunas referencias, a ver, OMS, ¿no? Ya. Ese criterio que ha mencionado su compañero, Sebastián, ¿quién fue? Perdón. ¿Quién Sí, intervino hace un Sebastián. ratito? ¿Sebastián? Sebastián. Sí. Sebastián, muy bien. Este criterio que nos dice Sebastián ahorita es por OMS, ¿no? OMS se puso de acuerdo y dijo, bueno, si uno encuentra dos bandas de envoltura, ya sabemos cuáles son las de envoltura, es positivo. Entonces, según eso, el primer paciente es negativo. El segundo, ¿será positivo o será negativo, Sebastián? La tira B. La B, a ver, creo que es negativo, doctora, porque no se pinta. Bueno, primero acá puedo ver que el GP120 no se ha pintado. Ah, Ujú, no, es negativo, porque solo hay ujú, una banda pintada, bueno, hay una difusa arriba, pero no creo que sea confirmatorio. ya. Entonces vamos arriba otra vez. Algo más debe decir del criterio de la OMS. A ver, volvemos a baja, ya, dice, la presencia de dos bandas de envoltura indica vuestro positivo. La ausencia de bandas es negativo. Cualquier otro patrón de bandas indeterminado. ¿A este paciente tiene otras bandas? Vamos a ver el dibujo. ¿Tiene otras bandas? Sube, sí tiene, ¿no? Tiene la P24. O sea, estamos hablando de la tira B, ¿no? Tiene solo una banda por ahí que me da que es un poco dudosa, ¿ya?
y tiene una banda P24. Para la OMS, este resultado es indeterminado para la OMS. Pero uno ya sabe que P24 es confirmatorio, pues, ¿no? O sea, ¿quién va a tener P24? Solo el VIH. Pero para la OMS es indeterminado. A ver, vamos a ver si hay otro criterio abajo. ¿Les han puesto otro criterio? ¿O solo la OMS? ¿Nada? Arriba, arriba, arriba. Ah, ya. Bueno. Solo el de la OMS nomás. ¿Cómo? Solo el de la OMS nos han puesto. Solo el de la OMS, ¿no? Pero en realidad no sé si estará... Doctora, hay otro criterio que es de la CRSS, Ajá. que es con una proteína de envoltura y una proteína de estructura proteica, pues. Una de la cápside. Ajá. ¿No? Una de la cápside, que son las P, son las de la cápside, ¿ya? Las P. Todas las P. P24, P34, P40. Ya, ese es el criterio del CDC. ¿Sí? Sí, una envoltura más una P. Ya, o sea, una banda de envoltura más una banda de la cápside. ¿Sí, Frank Leonardo? Sí, doctora, iba a comentar lo mismo, que ese criterio según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades propone eso, ¿no? Las bandas, no solamente las proteínas específicas como la GP120, sino también P24 y P17 la considera. Sí, porque en realidad cuando ustedes vean P24 no hay otra, no sé, y es más, si tú encuentras una prueba, hay pruebas solitas que se llaman antígeno P24, ya, pues ya es una prueba positiva. Ya, entonces acá sí decimos positivo, negativo o indeterminado. ¿Ya? ¿Avanzamos? Avanzamos un poquito. Ya, ¿la guía sigue más o ya no hay más? ¿Ahí termina? Ya, pero vamos a responder las preguntas a ver y Sí, arriba. doctora, ahí. Ajá, termina con esas preguntas. Ya, a ver, vamos a ver las preguntas, pero falta de arriba algunas preguntas. A ver. No, sí, abajo, abajo. Abajo, en las preguntas, ya. ¿Habrá una ventaja en utilizar una prueba inmunocromatográfica de cuarta generación versus una de tercera para el diagnóstico? A ver, José Manuel, adelante. Sí, doctor, la principal ventaja es que como al analizar o al detectar una molécula más, que sería un antígeno, disminuye el periodo de ventana. Muy bien, muy bien. Acortamos el periodo de ventana, ¿no? En 2 semanas, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. Entre una persona infectada con VIH, pero cero negativa, y una que ya es cero positiva, ¿cuál sería más infeccioso? A ver, esta pregunta, a ver, nos dice, una persona infectada con VIH, pero cero negativa, y una que ya es cero positiva. ¿Cuál es más infeccioso? David Fernando. Ujú, ujú. Muy bien. Además, una persona que está cero, la cero positiva, muy bien, eh, perdón, la cero negativa, podemos estar infectada. O sea, estamos en el periodo agudo, donde la viremia es la más alta de todas, ¿ya? Y una persona que ya es cero positiva, no sabemos en qué estadio está, si está al final, SIDA, no sabemos, o de repente está en terapia antirretroviral, ¿no? Y entonces su carga va a ser cero. Entonces, ¿quién sería más probable? La que es cero negativa, ¿no? Porque recién está con la viremia por las nubes. Ya, siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes de Westerlo indeterminado? No considerar errores en el procesamiento o reactivos defectuosos. Ujú. No que se haya equivocado ni que esté vencida la prueba. Ya, a ver, ¿cuáles son las causas más frecuentes de Westerlo indeterminado? A ver, jóvenes. Frank Leonardo.
Sí, doctora, a mí me gustaría mencionar uno para que mis compañeros también participen. Creo No, que, menciona todas las que, porque hay más preguntas. Todas entonces, todas. una de ellas, que es la más común, vendría a ser que la infección sea reciente, es decir, que el paciente esté en las fases tempranas de la infección, puesto que el sistema inmunológico, el sistema inmunitario, aún no ha recibido lo que es el suficiente tiempo para que pueda, o sea, producir estos anticuerpos específicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que detecta el Western blot? Por eso es que en este caso no hay no hay una determinación propia de esta prueba. Otro también podría ser que quizá la respuesta inmunológica sea algo anormal, o sea, que la persona en realidad, su propio sistema no genere una respuesta normal, es decir, que no sea algo incapaz de responderlo, sea por algo Ujú. subyacente y pues esto haga que las bandas sean así inusuales, ¿no? Atípicas, es decir, que sean algunas ausentes, otras adicionales y esto va a dificultar la interpretación de los resultados. Ya, puede ser, pero, o sea, habitualmente justo a un paciente está muy inmunodeprimido y la prueba sale positiva. Pero bueno, podría ser. Nailén, sí, Nailén. Sí, bueno, otra razón por la que podría salir como indeterminado podría ser también a lo que se llama la reactividad cruzada, ya que, por ejemplo, algunas enfermedades pueden ser Ujú, infecciosas o autoinmunes. Lo ujú, que hacen es generar anticuerpos que se puede decir que de casualidad reaccionan con proteínas del VIH y lo hacen de forma específica. Y esto hace que las bandas, bueno, algunas bandas sean positivas, pero claro, sin el patrón completo que ya nos permite tener lo que es el diagnóstico positivo. Es por eso que podrían salir solo citadas algunas bandas y por eso sale el ya, resultado determinado. muy bien, así puntual. Flor de María, Flor, no. Edgar, Edgar, adelante. Ya, quería agregar algo que no mencionaron. Puede ser la diferencia entre la Western blot para VIH-1 y Western blot para VIH-2, que ambas Ya, pero, tienen diferentes glucoproteínas y podría haber también esa indeterminación, porque la prueba para la 2 no detectaría las proteínas para la 1. ya, sí puede ser, aunque existe un Western blot para VIH-2. O sea, realmente los pacientes con VIH-2 le hacemos la prueba de Western blot 1, o sea, la convencional que se llama 1, y sale negativa. Pero, si uno revisa el genoma de ambos, tiene una similitud en un 50%. Es decir, que hay componentes que son similares entre el VIH-1 y el VIH-2, o sea que sí es válido. Podría ser un VIH-2, pero en la práctica no se suele utilizar eso, se suele utilizar justo lo que son diferentes, ¿ya? Sí, podría ser, ¿no? Entonces, por la similitud que ambos tienen, pero en realidad en la práctica ya están bien definidos y se utiliza VIH-1 bien claro y VIH-2 para el otro. Flor, Sí, Flor. doctora, con respecto a lo que se había mencionado, en un periodo inicial de la infección por el VIH, como el Western blot se encarga de detectar estos anticuerpos contra las glucoproteínas específicas del VIH, en caso de una infección temprana o el periodo de ventana, aún no tenemos a nuestro sistema inmunológico que ha Claro, activado la señal para poder empezar a sintetizar los anticuerpos. Y de esta forma, pues, saldría un patrón indeterminado porque no se le ha dado el tiempo suficiente al muy organismo bien. de poder dar la respuesta inmunológica. Ujú. Sí, muy bien. No, no, un poquito que cortamos acá porque el tiempo, pero sí, es correcto, muy bien, Flor. O sea, puede ser que recién, recuerden, los anticuerpos se van a formar recién a partir del día 30. Y si por ahí hicimos el Western blot en el día 15, tal vez todavía no ha formado. Entonces, por ahí que detectó de repente el antígeno P24, pero no detectó, como hemos visto en la tira B, no detectó el GP120, porque el primer antígeno que se ve es el P24. Entonces, por ahí que solo me salió una banda y justo no cumplo los criterios de la OMS, ¿no? Que es 2 bandas de envoltura, 2 de las 3 que existen. Puede ser una causa. Esa es la principal respuesta. Ya, una pregunta para todos. A ver, está en la guía.
¿Qué cosa es el HLA-B5701? Flor de Yanek. Sí, sí, doctora. Justo había estado leyendo de esa parte porque me llamó la atención. Resulta que, como ya habíamos estado viendo, el HLA son estos, pues, dentro de los Puntual. linfocitos, ok, dentro de los linfocitos vamos a encontrar los HLA. Los HLA son estos receptores que van a estar en los linfocitos CD4. Y lo que pasa es que cuando se tiene este alelo que expresa el HLA-B 5701, sucede que hay una mayor susceptibilidad de los pacientes a poder tener reacciones adversas al tener, pues, o bueno, al aplicar el antirretroviral abacavir. Y estas reacciones adversas se expresan como, por ejemplo, a nivel de alteraciones en el sistema respiratorio, cardiovascular, sarpullido y de este sarpullido como las erupciones cutáneas y Ya. hasta incluso la fiebre. Muy bien, Flor. Entonces, el HLA es una prueba que utilizamos de histocompatibilidad para ver si una persona es alérgica o no al abacavir. Si alguien le va a dar abacavir como medicamento antirretroviral, tiene que hacerle HLA, porque puede ser que esa persona sea alérgica, que tenga el alelo positivo, y esa persona me va a hacer un Steven Johnson, ¿ya? Es una prueba que se hace a todo paciente que voy a indicar abacavir. Ya, otra pregunta. ¿Qué cosa es la prueba de genotipificación de VIH? ¿Y a quién se pide? Así puntual, nada más. ¿Qué es la prueba que está en la guía también? ¿A quién pido? Sebastián. Sí, doctora. Así resumido, es una prueba molecular que es especializada que va a permitir pues, identificar las mutaciones genéticas en el virus del VIH-1, más que nada para proyectarlas, asociarlas con la resistencia a la terapia antirretroviral. Muy bien, Sebastián. O sea, cuando un paciente toma mala medicina y tenemos carga viral que está detectable, entonces le hago esa prueba que es como un cultivo. Hago un genoma de todo el virus y veo qué mutación tiene. Y ahí identifico, estas mutaciones son para tal medicamento, estas mutaciones se formaron, o sea, es resistente o sensible a un medicamento. O sea, es una prueba para ver mutaciones de resistencia en pacientes que fracasan al tratamiento. Esa es una prueba de genotipo. Veo los genes, las mutaciones genéticas, por eso se llama genotipo. Ya, y la última pregunta, ¿qué cosa es carga viral indetectable? ¿Qué es para todos? ¿Qué es la carga viral indetectable? Así, puntual también. Con esta es la última pregunta. ¿Qué es la carga viral indetectable? David. Ahí dice carga viral, pero indetectable, ¿cuándo decimos indetectable? Ajá. Ujú. Ya, muy bien, David. Depende del laboratorio, ¿no? Algunos dicen menos de 50, otros menos de 40, menos de 20, pero es cuando no detecto virus en la sangre, porque en los reservorios va a haber, ¿no? Pero en la sangre no va a haber. ¿Qué es un consejero de par? ¿Qué es un consejero de par? No. Sebastián. Sí, doctora, justo estás viendo eso. Es como agentes poblacionales. En cambio, por ejemplo, en el VIH se dice que las personas homosexuales son muy propensos a tener esta enfermedad. Es decir, se Ujú, especializa, se concientiza a una persona de ese mismo grupo social, podría decirse, para que pueda dar una concientización a sus pares, ¿no? De su misma condición, con su mismo ujú, metas y visión, ¿no? Algo así, ujú. doctora.
Bueno, en realidad ahí han puesto consejero educador de par, ya, ahí el consejero de par es una persona que tiene el VIH y educa a otra persona, ¿ya? Ese es un educador de par, o sea, la persona que tiene VIH. Sino que ahí han puesto el concepto de población clave. O sea, educador de pares es aquel que educa a su par. Su par es otra persona con VIH. Pero este consejero o educador de par no necesariamente va a ser HCH, puede ser un heterosexual. Pero la población clave que está ahí sí es esas personas de riesgo. Se llaman clave, por ejemplo, ¿quiénes son las personas de población clave? HCH, los hombres que tienen sexo con hombre, las mujeres trans, no, las trabajadoras sexuales y las personas privadas de su libertad, esos 4 grupos, ¿ya? Esas son la población clave. ¿Por qué se dice población clave? Porque mientras la prevalencia en población general está en 0.23, 0.46, es decir, 1 en 300, 1 más o menos, de cada 301, en la población clave la prevalencia llega entre 12 al 30%, es decir, hasta de cada 4 o 3 personas, una tiene VIH. Mientras que en población general, por cada 300, uno tiene VIH. Entonces, población clave es la población con más alto riesgo de VIH. Y educador de par es una persona que tiene el virus y educa sobre todo a la población clave, ¿no? ¿Ya? Por ahí dice que son de la población clave. Bueno, no necesariamente, pero bueno, ya. Muy bien, listo, jóvenes, hemos terminado. Bueno, cero discordante, ya saben, alguien que tiene su pareja y que es negativo, ¿no? Es una pareja cero discordante, es negativo. Ya, bien, jóvenes, gracias por su atención. Hemos corrido, pero hemos terminado. Nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora, cuídese. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Chao, chicos, cuídense.